Bien, vamos a empezar. La situación laboral y económica de los académicos, es decir, de los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, es poco conocida. En general, creo que la mayoría de las personas piensan que los profesores y los investigadores de la universidad trabajan en condiciones muy favorables y trabajan, o sea que es un privilegio estar en la UNAM y en cierta medida es verdad. Incluso ustedes van a ver una serie de imágenes que presentan laboratorios, talleres y algunas aulas, y no son imágenes trucadas. Esas aulas existen, sin embargo, pues no son la mayoría de las aulas y los recintos de nuestra universidad. Las condiciones en las que trabajamos los académicos de la universidad, pues decíamos, son bastante sorprendentes para muchos. El primer problema que tienen los académicos de la universidad, los profesores de la universidad, es la inestabilidad en el empleo. Esto es, no se cuenta con seguridad de contratación para el siguiente semestre o el siguiente año, principalmente el siguiente año. Hay básicamente tres grandes categorías de profesores en la universidad, que son los profesores de asignatura, los profesores de carrera y los investigadores. Pues bien, la mayoría de los maestros de la universidad, el 70%, somos maestros de asignatura. De ellos, la gran mayoría son maestros de los que se llaman interinos. Esto quiere decir que son contratados cada semestre y o cada año para ejercer la función docente, y hasta el siguiente ciclo se verá si son recontratados o no son recontratados. Entonces, aquí hay un problema de inestabilidad en el empleo. Pero además hay una diferenciación salarial y de condiciones de trabajo muy grande entre las tres grandes categorías que acabo de mencionar, aunque hay subcategorías en que permiten pues, ciertos avances. Pero entonces el primer punto es que tenemos una gran inestabilidad en el empleo, porque la mayoría del trabajo frente a grupo lo hacen los académicos de asignatura, que son el 70%, y de ellos la mayoría no tiene definitividad o base. Entonces hay inseguridad en el empleo. Pero además de eso, de esa situación, tenemos otros problemas un tanto graves. El trabajo académico se hace en salones que muchas veces son inadecuados, algunas veces son muy antiguos y son muy grandes, otras veces son muy pequeños, están mal orientados, el tipo de paredes que tienen no aíslan lo suficiente del ruido externo, y las personas en los pasillos, en las oficinas de junto, o cuando se está cortando el pasto, se están haciendo labores de mantenimiento, es muy difícil dar clase porque entra demasiado ruido a las aulas. Pero además el mobiliario suele ser viejo, maltratado e inadecuado. Aquí hay grandes contrastes, porque depende de la facultad o de la ENEP o de la escuela que estemos hablando, o si se trata de un CCH o de una preparatoria, y aún entre los propios planteles de este tipo de escuelas pues hay luego grandes diferencias. Pero se renueva con poca periodicidad el mobiliario, y suele ser inadecuado porque resulta pequeño, está maltratado, en fin. Casi no se cuentan para la labor docente con apoyos didácticos. Sí los hay, pero son insuficientes. Por ejemplo, en las preparatorias y los SHs, e incluso en las facultades, no hay un cañón o un proyector o una computadora por cada aula. Hay que estarla solicitando, y bueno, pues hay momentos en los que la demanda es alta y se agotan. Los pizarrones con mucha frecuencia están bastante maltratados. Las últimas renovaciones, los grandes avances que se tuvieron, hasta resulta un poco grotesco, pero parte de la renovación fue poner pizarrones blancos y que usáramos marcadores de colores. Esto es las condiciones en las que hay que hacer el trabajo de docencia o académico, pues son malas, porque
no permiten las innovaciones y se hacen casi como a principios del siglo XX en general. Se han estado tratando de desarrollar nuevas estrategias, técnicas, etcétera, pero a pesar de que la universidad y en general el sector educativo hace mucho hincapié en la necesidad de utilizar las tecnologías de la informática y la comunicación, pues no se cuenta con recursos y los profesores tienen que poner, cuando así lo desean, pues su propio equipo personal para hacer este tipo de labores. Más sorprendente resulta el hecho de que en la mayoría de las facultades, no en todas las carreras, pero sí en la mayoría de las facultades y escuelas, los grupos de alumnos que están inscritos en las materias son extremadamente numerosos. Son grupos de 50 alumnos, en algunas ocasiones hasta casi de 60 alumnos, con los que realmente no se puede trabajar. Se llegó a hacer esto a principios de los 70 o se empezó a imponer esta situación a principios de los 70 cuando la masificación de la educación, pero eso es un asunto que está en contra de toda formación didáctica, de las condiciones de trabajo. No se puede comunicar el profesor con los alumnos, realmente no los puede atender. Si un profesor tiene que atender más de un grupo, entonces resulta prácticamente imposible, física y mentalmente hablando, que revise trabajos a detalle de tantos alumnos, que pueda realmente conocerlos y decía yo, comunicarse con ellos. Entonces es otra parte del problema que tenemos, sobre todo en las preparatorias y en las facultades. Los grupos son muy, pero muy grandes. Inadecuadamente grandes, es antipedagógico, va contra toda estilo o manera de formación, grupos tan numerosos. En los SHs la cosa cambia un poco porque hay algunas materias como inglés, las de ciencias experimentales y las matemáticas, que los grupos son de 24 alumnos. En estos grupos es mucho más fácil trabajar, hay mayor posibilidad de comunicación, de interacción entre alumno y profesores, en fin, es unas condiciones totalmente diferentes. Y nos implica además una situación tremendamente injusta, porque los maestros por ejemplo, de CSH en historia y de talleres de lectura y de redacción, estas cosas, pues trabajan por el mismo sueldo con 50 alumnos por grupo, cuando los maestros de experimentales, de matemáticas y de inglés, trabajan con la mitad de esos alumnos por el mismo dinero. Esto implica que en los hechos les están pagando la mitad a estos maestros. Es injusto también lo que está pasando, decíamos, en las facultades, porque con grupos tan numerosos, los primeros que pierden son los alumnos, porque es difícil captar la atención de los alumnos, es más fácil que se distraigan, las aulas tienen que ser muy grandes, la voz del maestro se diluye, se pierde más rápidamente, en fin, que es sorprendente y es al mismo tiempo inaceptable que la mejor universidad, la más masiva, la más importante de América Latina y en algunos aspectos la mejor del mundo de habla hispana, pues se encuentren con estas condiciones que les estoy describiendo, como grupos tan grandes, mobiliario y equipo inadecuados, salones ya también inadecuados y inestabilidad de la planta docente. Se les exige a los profesores una actualización permanente. Cada año tenemos que tomar cuando menos 2 cursos de actualización, y estos van modificando, se van cambiando y se les tienen que tomar permanentemente, lo cual no está mal, pero no se corresponde en las condiciones de trabajo y las condiciones salariales con esta situación. Para tener acceso a los grupos, es decir, para que uno pueda dar clase, los maestros están anotados en una lista escalafonaria que para efectos de la universidad le llaman lista jerarquizada, en la que se ven varios aspectos, están ahí listados los maestros en un cierto orden bajo varios aspectos, y los que van en la parte más alta son los primeros en recibir grupos, son los que se les asignan grupos, y los de hasta abajo, pues los grupos que alcancen si tienen suerte. Cuando hay mucha demanda, pues algunos se quedan fuera o casi sin grupos, y como trabajamos prácticamente a destajo los maestros de la universidad, pues es muy grave cuando no alcanza uno el número de grupos suficiente. En
el bachillerato, de esta lista jerarquizada por lo menos, fue eliminado el criterio de la antigüedad, y del resto de la universidad creo que también, por lo menos en una parte importante de las facultades, de manera que lo único que se toma en cuenta no es la experiencia profesional docente, la experiencia frente a grupo, sino se toman en cuenta pues los cursos que se han tomado, las licenciaturas, maestrías, doctorados, estas cosas. De manera que se niega así la mejora en la labor, en el trabajo, gracias a la experiencia y el aprendizaje que nos da el trato con los alumnos y el desarrollo profesional en este campo. Por lo tanto, los maestros con mayor antigüedad pueden ser desplazados por maestros con menor antigüedad, lo cual en principio no se oye tan tétrico, dirían desde el gobierno federal. El problema es que son maestros sin experiencia docente, y entonces los que se ven perjudicados en esto son los alumnos, porque los profesores llegan y van aprendiendo con la práctica, y en la medida que vas acumulando antigüedad, pues también vas acumulando experiencia y aprendizaje de cómo hacer la labor docente. Esta lista jerarquizada ha venido generando una psicosis por conseguir puntos para subir posiciones en esta lista, de manera que eso nos ha llevado por un lado, a lo que les decía de la psicosis, de que todo el mundo está desesperado por conseguir puntos, hacer cursos, hacer trabajos extra, pero también eso nos lleva a la generación de mafias o la reafirmación de mafias y de fraudes, porque entonces luego resulta que hay profesores que tienen menos antigüedad que otros y tienen el triple o el cuádruple de puntos, o hay quienes hacen 2 maestrías en un semestre, o hacen maestría, diplomado y 6 cursos en un semestre, cosas físicamente imposibles, pero que logran meter las constancias y entonces van ascendiendo en la escala. Entonces hay una disputa entre los profesores de la universidad por conseguir puntos para estar en mejor posición en la lista jerarquizada y de esa manera poder conseguir grupos. Voy a empezar nada más con esto y ahorita nos vamos al corte, y de regresando hablamos más detalles sobre la parte salarial, que es muy importante. Los salarios en la universidad son tremendamente bajos, son tan bajos que el promedio de ingresos de los maestros de la universidad está por debajo de los 6,000 pesos. Y llega hasta los 6,000 pesos gracias a que el 30% aproximadamente de los profesores de la universidad son maestros de carrera o investigadores que tienen salarios respetables o de plano muy altos. Hay quien llega a tener sueldos de alrededor de 100,000 o un poco más de 100,000 pesos, otros andan por los 40, por los 30, por los 70,000 pesos, y que ellos tengan esos ingresos eleva el promedio de ingresos entre los maestros de la universidad. Solo para poner un ejemplo, ya para irnos al corte, basta decir que hay cientos y cientos de maestros en la Facultad de Ciencias que ganan 700 pesos a la quincena. Esto es 1,400 pesos al mes por ser profesor de la Facultad de Ciencias, atendiendo 2 cursos, o sea, atendiendo a 2 grupos de 50 y tantos alumnos en las condiciones que les acabo de contar. En las facultades de filosofía, de políticas, contaduría, derecho, etcétera, las condiciones son más o menos semejantes. Hay una masa enorme de maestros que tienen apenas 6 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas, cosas así, y no se les deja tener acceso a más, y por lo tanto sus ingresos son tremendamente bajos. Les decía que el promedio de ingresos entre los maestros de la universidad es de inferior a 6,000 pesos, y miles de maestros de la universidad, somos 35,000 en total, ganan 700 pesos a la quincena, 1,400 al mes, porque tienen poquitas horas y nos pagan muy poco. Solo para hacer un contraste canalla y humillante para nosotros, en Nueva York los maestros precarios, o sea, los maestros que carecen de contratación colectiva, están en un proceso de lucha demandando $5,000 por curso. En la mayoría de las universidades del mundo, los maestros cobran por curso o tienen plaza de tiempo completo. ¿Qué es esto de cobrar por curso? Pues cobrar por grupo. Ellos están pidiendo $5,000 por cada curso, lo que equivale, poniéndolo a 18 pesos el dólar, pues a 90,000 pesos por un curso de un semestre. Esto sería algo así como 15,000 pesos al mes por dar un grupo. En México, aquí en la universidad, un maestro con 30 horas anda ganando alrededor de 9,500 pesos por atender 6 o 7 grupos
con 50 alumnos o con 24, depende de la mala pata o del tipo de materia que esté impartiendo. Y si tienen la suerte de tener precisamente pues ese número tan grande de grupos como 6 o 7, es una sobrecarga de empleo que te da apenas dinero para armarla, ¿no? Ganar 9,000 pesos al mes por 30 horas está bastante lejos de ganar 15,000 pesos cada mes por solamente atender un grupo por 3 o 5 horas a la semana. En el contexto de este asunto, déjenme quitarme los lentes para poderlo leer bien. Publicamos un volante ahí en la universidad que se estuvo distribuyendo en algunas facultades y en el que explicamos más o menos la condición en la que nos encontramos. Voy a permitirme leerlo porque no es muy extenso. Dice, en 2014 ganábamos los maestros de la universidad 300 pesos hora semana mes. Así es como dice el contrato colectivo, lo que equivale a 75 pesos por hora de trabajo frente a grupo. Gracias al aumento salarial gestionado por la Asociación Autónoma de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la APA-UNAM, durante 2015 nuestro salario fue de 77.50, o sea, subió 2.50 por hora frente a grupo, o como dice el contrato colectivo de trabajo, 310 pesos hora semana mes. O sea, nos incrementaron 10 pesos por hora de nombramiento, lo que parece más bien una broma de mal gusto. En octubre pasado, es decir, en el 2015, el STUNAM, que es el sindicato de los trabajadores administrativos de la universidad, consiguió un pírrico aumento de 3.15%, que será, como todos los años, el largo de la vara con la que será medida la APA-UNAM, y en consecuencia, los últimos días de enero se nos anunciará a los maestros de la universidad que tendremos un incremento salarial de, en el mejor de los casos, 3.4%, que significará un incremento de 10.54 por hora de nombramiento. Alcanzaremos entonces 320.54 pesos por hora semana mes, es decir, el incremento será de 2.63 pesos por cada hora frente a grupo. Así, la Rectoría y la PAUNAM, o sea, el sindicato de académicos, pretenden condenarnos a ganar 80.13 pesos por cada hora de trabajo frente al grupo. Nuestra moneda se devalúa frente al dólar de manera acelerada y escandalosa. Ya casi cuesta 20 pesos cada dólar, lo que incrementará la inflación, achicando aún más nuestro salario. Los precios del petróleo se precipitan, las promesas de crecimiento económico y mejora en el nivel de vida se las llevó el viento, y el milagro económico que vendría con las reformas estructurales nunca llegó. En este contexto, decimos nosotros, es inaceptable que se repita el insulto de concedernos un aumento ridículo. Es inadmisible la humillación de un aumento por debajo de la inflación y el rezago salarial crónico. Sería imperdonable que aceptáramos mansamente otra ofensa salarial. Te invitamos a que emplacemos a la PAUNAM, repito, el sindicato de los académicos, y a la rectoría a que no se atrevan a pactar un aumento insignificante de 3 o 4%, y si lo hacen, rechacemos ese indigno y ofensivo acuerdo. Si Rectoría y APAUNAM anuncian un aumento pírrico, hagamos público nuestro rechazo en redes sociales y medios de comunicación. Trabajemos bajo protesta, informemos a nuestros alumnos de la agresión de que somos objeto e iniciemos un proceso de consulta para definir las acciones mediante las que demandemos un aumento salarial de emergencia. Asamblea de Profesoras y Profesores del CCH Vallejo. Bueno, esta es la propuesta que estamos haciendo al resto de los profesores de la universidad. Ya no aceptar estos aumentos, están por debajo de la inflación. Los analistas de los medios de comunicación comerciales insisten en que pues todavía no hay inflación, pues todavía no se desata aceleradamente, pero sí está habiendo más de 3 o 5 o 7% y nos quieren dar un aumentos tan chiquitos. La mayoría de la gente no pone atención en que casi el 40% del maíz y la leche que consumimos cotidianamente es importado, por lo tanto sus precios se van a incrementar y en unas cuantas semanas o en unos cuantos días se nos van a anunciar aumentos de precios a un montón de productos solo por el asunto del dólar, más el propio fracaso económico, y el gobierno va a decir que no tiene ni dinero.
Por eso también vamos a tratar de extender esta idea de que todos luchemos por un aumento salarial de emergencia. Tenemos demasiados años viviendo estas condiciones en las que solamente se nos otorgan aumentos insignificantes, muy chiquitos, que no permiten que nuestra vida mejore. Decíamos ayer en el meeting que hicimos en el CCH Vallejo que se habla mucho de la calidad de la educación, pero de la calidad de vida de nuestras familias, de lo que le llevamos a nuestros hijos, de lo que nos ponemos nosotros, de las cosas que podemos hacer, a las cosas a las que tenemos acceso gracias a nuestro salario en la universidad. De eso no se habla. Se dice que es la mejor universidad de habla hispana, pero no se habla de las condiciones en las que trabajamos ni de los salarios que recibimos. El jueves vamos a hacer una asamblea nosotros en el CSH Vallejo a las 12 del día, en el que vamos a empezar a discutir qué hacer y cómo implementar la consulta para que participen los profesores en este asunto. Quiero terminar el tema con la siguiente cuestión, que luego les voy a presentar aquí en este programa, los cálculos en forma. Pero los primeros cálculos que he estado haciendo nos llevan a ver que los salarios de los maestros de la universidad representan menos del 10% del presupuesto de la universidad, pese a que la universidad reporta como que se nos estuviera dando muchísimo dinero, casi todo el presupuesto se fuera en salarios. Esto no es verdad y representan apenas menos del 10%. De manera que si nos dieran un aumento de un 10%, eso implicaría apenas un 1% en el presupuesto universitario. Luego les voy a traer las cifras y los datos completos para que se vea que sí se nos puede hacer, dar el aumento. Y además, a pesar de cualquier otra consideración, cada año México le paga miles de millones de dólares a los banqueros por concepto del famoso Fobaproa que nos endilgó el gobierno de Zedillo, y podríamos tomar una parte de eso para poder aumentar a los profesores de la universidad los salarios. Muy bien, pues vamos.